Anteriormente vamos a saltarnos el 5, que es un poco más complicado. Vamos a calcular directamente el 6. Vamos a explicar directamente el 6, que ya entramos en terreno más peligroso, pero no es tan complicado como el 5. El 5 lo explicaremos más tarde porque tiene tela. ¿Vale? Vamos a explicar el 6. Para el 6 ya tenemos que darle un poquito más de vueltas a la cabeza. Nos dice que tengamos que calcular el pH de una disolución preparada al diluir 3 mililitros de 2,5 molar de HCl hasta un volumen final de 100 mililitros. Vale, aquí que tenemos que entender. El ácido clorhídrico o HCl, ¿de acuerdo? Se nos va a disociar en un protón y un cloro negativo, ¿vale? ¿Cuál es el tema? Que esto es completamente contraintuitivo contra todo lo que nosotros tenemos aprendido siempre. Nosotros siempre hemos entendido que si yo tengo 1 kilo de tomates, por ejemplo, lo que queramos, yo tengo 1 kilo, si lo divido entre dos partes iguales, pues tendré por un lado 0,5 kilos y por otro lado otros 0,5 kilos. Es decir, las dos partes van a sumar siempre la unidad anterior. ¿De acuerdo? Nunca voy a tener un número distinto. Si yo cojo algo y lo divido entre dos, pues si sumo las dos partes, va a dar siempre la unidad anterior. ¿Cuál es el problema? Que aquí no es así. Con la molaridad no ocurre esto. La molaridad lo que nos habla es de unidades, lo que nos cuenta es unidades. Como si yo tengo un paquete. Yo hablo de unidades de paquetes de yogures. Yo tengo un paquete que tiene 4 yogures. Y uno de plátano, uno de cereza, uno de manzana y otro de pera, por ejemplo. Y yo cojo y lo divido y separo cada yogurcito por un lado. ¿De acuerdo? Pues yo anteriormente tenía un pack, ¿vale? Y ahora lo que estoy contando es cuántos yogures de cada sabor tengo, ¿vale? Antes tenía un pack y ahora voy a tener uno también de cada uno de estos elementos. Es decir, es un poco contraintuitivo porque ahora si sumamos todos los elementos no nos tiene por qué dar lo de antes. ¿Entendemos? Si yo sumo 1 más 1 más 1 más 1 tendría 4. No sería esto. Sería un poco... es como contraintuitivo lo que digo. Entonces, cuando yo tengo una solución de ácido clorhídrico, esto se me va a dividir en protones y cloro. Si yo antes tenía 2,5 moles, ahora voy a tener 2,5 moles de protones y otros 2,5 moles de cloro. ¿Por qué? Porque esto lo que nos mide son las unidades totales de cada una de estas sustancias. Aquí estaríamos hablando de que tenemos 2,5 moles de esto en total. Aquí 2,5 moles de esto y aquí 2,5 moles de esto. ¿Entendemos? No nos habla de peso ni nos habla de nada. Nos habla de las cantidades totales, de las unidades, por así decirlo, ¿no? Vale, entonces aquí vamos un pasito más allá. Y es que entendiendo esto, lo primero que hacemos es directamente, pues tenemos los protones y el cloro. El cloro nos podemos olvidar, no entra para nada. Entonces simplemente nos quedamos con que si antes teníamos una molaridad de 2,5 molares, ahora tenemos una 2,5 molares de protones. Es lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué era el pH? El logaritmo de la concentración de protones. ¿Vale? Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros tenemos esa concentración en los 3 mililitros y el problema nos habla de que lo que tenemos que hallar es la concentración en los 100 mililitros finales. Simplemente pues sería una regla de 3. En la universidad nos han explicado que pues eso, que tenemos que hacerlo de otra manera. Yo voy a explicarlo igual que en la universidad para no llegar a líos, ¿vale? En la universidad nos hablan de que tenemos concentración, que sería 2,5 por 3, por un lado, sería concentración por volumen es igual a concentración X, no sabemos cuál va a ser, por volumen. ¿De acuerdo? Únicamente sería despejar esto. ¿Vale? No tiene nada más. 2,5 por 3 sería 7,5 es igual a X por 100. Lo único que tenemos que hacer es pasar el 100 aquí dividiendo. 7,5 entre 100 es igual a X. No tiene nada, ¿verdad? Y 7,5 partido de 100 es igual a 0,075. Esta es la molaridad según la cual tenemos que calcular el pH. Únicamente tenemos que hacer el menos logaritmo de 0,075. Y esto nos daría 1,075.
12, 4, no sé qué, 1,12. Sería el pH. ¿De acuerdo? Es sencillo. Simplemente hay que ir paso a paso.